este tema con la conversión de coordenadas. Vamos a empezar con un sistema cartesiano de 2 dimensiones, para que una vez que quede claro, posteriormente vamos a pasar este tema a 3 dimensiones, a 3D. Entonces, vuelvo a repetir, pues simplemente para poder analizar el comportamiento de los movimientos del robot, pues es importante que tengamos en cuenta cómo se comportan matemáticamente estos movimientos. Entonces, preparé lo que es una presentación sencilla. Como quiera, un momento más voy a subir la presentación. ¿Sí logran ver la pantalla, la presentación que tengo compartida? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Bueno, inicialmente pues tenemos que explicar el tema de sistemas de coordenadas y marco de referencia. En muchos aspectos bueno, eso tiene que ver con la física, tiene que ver de una u otra forma con posiciones en el espacio. Por ejemplo, la descripción de la matemática del movimiento de un objeto requiere un método para describir la posición del objeto en diferentes tiempos. Así, es conveniente estudiar primero cómo describir la posición en un punto en el espacio. Esta descripción se hace por medio del sistema de coordenadas. En un punto sobre la línea se puede describir con una sola coordenada, es decir, con un solo eje. Un punto en un plano se localiza con 2 coordenadas, en tanto que se requieren 3 coordenadas para realizar el punto en el espacio. Eh, para poder mejorar, pues obviamente, o entender mejor este tema, pues necesitamos saber qué es un vector. Un vector es un término que deriva de un vocablo latín que significa que conduce. Un vector es un agente de transporte, algo de un lugar a otro. Su significado, de todas formas, varía de acuerdo al contexto. Entonces, podemos encontrar varias definiciones de vectores. Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características que son, obviamente, parte de un origen, o también llamado punto de aplicación. Es el punto exacto sobre cual actúa el vector. Módulo es la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, es decir, su punto de inicio y su punto final. Pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. Luego tenemos dirección, viene dada por la orientación del espacio de la recta que lo contiene. Y sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige dicho vector. Obviamente, entonces, un vector maneja estos 4 puntos importantes, que nuevamente les voy a repetir, es origen, módulo, dirección y sentido. Entre dirección y sentido a lo mejor puede haber un poco de duda. Más adelante voy a explicar con un ejemplo la diferencia entre estos 2 conceptos. Entonces, continúo. Hay que tener en cuenta que el sistema de referencia de los vectores, que se estará formando por un origen y 3 ejes perpendiculares, este sistema de referencia permite fijar la posición de un punto cualquiera con exactitud. El sistema de referencia que usaremos como norma general es el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, ese sería un sistema tridimensional y este es un sistema bidireccional. Entonces, o simplemente de un plano de 2 ejes.
Aquí profundizo un poco más del tema que es magnitudes escalares. Denominamos magnitudes escalares aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Por ejemplo, ellos son las siguientes magnitudes, entre otros, por ejemplo, la masa, la temperatura, la presión, la densidad, son unidades o son expresiones que solamente se requiere el valor numérico seguido de la unidad de medición, pero no se requiere expresarlo, es decir, con signos ya sea positivo o negativo. Y también tenemos las magnitudes vectoriales, donde en las magnitudes vectoriales sí es importante establecer, darle un sentido y una dirección al resultado que estamos expresando. Porque nos dice que las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación que viene siendo el origen del vector. Entonces tenemos que un vector es la expresión que proporciona la medida de cualquier magnitud vectorial. Podemos considerarlo como un segmento orientado en el que cabe distinguir un punto de origen o aplicación, un extremo, una dirección de la recta que lo contiene, un sentido indicado a la punta de flecha, que es la parte B, y un módulo indicando la longitud del segmento AB. Para poder representar, que quede mejor, más claro este tema, pues nos vamos a basar en lo que es el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras, pues ya lo tuvieron que haber visto anteriormente en otras materias. Nos dice que establece que en todo triángulo rectángulo, cabe mencionar que ese teorema solamente es aplicable en un triángulo rectángulo, las características que tiene es que uno de sus ángulos internos debe ser exactamente a 90 grados. Si no se cumple esta condición, esta fórmula no la vamos a poder aplicar. Necesitaríamos otra fórmula para aplicar. Entonces, nos dice que la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proporción más conocida, entre otras, de la que tiene nombre propio en los contenidos de la matemática. Si en un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces la expresión matemática para poder determinarlo quedaría como C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Cabe mencionar que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. En un triángulo rectángulo siempre se cumple esta condición. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y el cateto A y B nunca van a igualar la longitud de la hipotenusa. Siempre A y B van a ser menores que la hipotenusa. Ok, aquí vemos un ejemplo de dónde sale la expresión, porque C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Entonces, imaginemos ese triángulo. Vamos a recortarlo, vamos a pegarlo 4 veces y se está formando un cuadrado en parte del medio. Entonces, si nosotros modificamos esta expresión, entonces aquí tendríamos un cuadrado que tiene sus 4 lados iguales y aquí se estaría formando otro cuadrado que tiene también sus lados iguales. Entonces, sacamos el área de A más el área de B y debe ser igual al área de C al cuadrado. De aquí proviene esta expresión, digamos, de aquí proviene este teorema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Sí va quedando claro, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, pues aquí podemos ver nuevamente la demostración de la ecuación del teorema de Pitágoras. Entonces, como funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras también trae estas ecuaciones. Entonces, donde dijimos que va aplicado a un triángulo rectángulo. Entonces, este punto de aplicación
Ese sería el origen del vector y aquí estaría terminando, donde las coordenadas que tiene este punto es que X toma el valor de 5 y Y toma el valor de 4. Entonces, el ángulo que se está formando en este triángulo que se está formando, lo podemos determinar con estas tres ecuaciones trigonométricas. Algo importante de las matemáticas, no nada más es simplemente aplicar las fórmulas y llegar a un resultado, sino que lo importante también es poder entender de qué se trata cada una de las ecuaciones. Podemos observar y analizar que todas estas cuatro fórmulas, cada una de ellas está manejando tres variables y que esas tres variables son diferentes en cada una de las ecuaciones, es decir, no se repiten exactamente las mismas variables. Pueden tener dos en común, pero siempre una variable va a ser diferente. Por ejemplo, aquí manejamos X y Y, en la de tangente manejamos X y Y también, pero aquí manejamos la magnitud o la hipotenusa y aquí estamos manejando la variable de el ángulo. Entonces, estas dos no se repiten exactamente igual las mismas variables. Por eso son cuatro fórmulas, porque son cuatro diferentes combinaciones que podemos hacer de tres variables. Cada una de las fórmulas estamos manejando solamente tres variables. Entonces, para poder determinar este ángulo, va a depender qué datos estamos teniendo. Por ejemplo, aquí tenemos X que vale 5, Y que vale 4 y queremos ver cuál es el ángulo. Entonces, la fórmula que utilizaríamos para determinar el ángulo, pues sería la fórmula de tangente, porque estamos manejando Y y X y el ángulo es el que deseamos determinar. Entonces, aquí estoy manejando como este de aquí viene siendo mi cateto adyacente, va a ir representado con la letra X y este viene siendo la componente del cateto opuesto, que viene siendo la variable Y. Por eso, y la hipotenusa, dijimos que se le llama magnitud del origen hasta donde termina nuestro vector. Es por eso que en vez de poner hipotenusa, le estoy colocando aquí como una m de magnitud. Estoy cambiando la nomenclatura de las fórmulas originales, pero para que se pueda entender un poco más directo respecto a nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si queremos saber la hipotenusa o lo que viene siendo la magnitud, pues tendríamos que aplicar esa fórmula que raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado nos estaría dando la hipotenusa. Entonces, dependiendo qué datos estamos teniendo, son los que vamos a estar utilizando y para poder determinar qué fórmula vamos a ocupar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna, profe. Ok, muy bien. Entonces, es importante que anoten estas ecuaciones, que son las que vamos a estar manejando. Y vamos a hacer, o les voy a encargar que hagan estos ejercicios. Dependiendo qué datos tengamos, por ejemplo, de acuerdo a estas fórmulas, ¿qué fórmula podemos utilizar la magnitud en esta combinación de valores? Si tenemos la X y tenemos el valor del ángulo, ¿qué fórmula puedo utilizar para poder determinar la magnitud? Esas son las fórmulas. Voy a determinar la magnitud y tengo, dijimos, el valor de X y el ángulo. Entonces, ¿qué fórmula involucra esas tres variables? De las cuatro, solamente una fórmula es la que vamos a poder aplicar.
La primera. Es correcto. La primera de la fórmula de coseno. Entonces, como nos dice que coseno del ángulo es igual a x sobre la magnitud y queremos determinar la magnitud, tengo que despejarla de esta ecuación. La m que está dividiendo pasaría hacia el otro lado multiplicando, entonces quedaría m por el coseno del ángulo va a ser igual a x. Entonces el coseno que está multiplicando la magnitud pasaría hacia el otro lado dividiendo, por lo tanto la magnitud es igual a x sobre coseno del ángulo. Entonces sustituimos valores, sería 10 entre coseno de 70 y estaríamos obteniendo el resultado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, profe. Todo claro. Muy bien. Entonces ahorita voy a subir al portal estos ejercicios para que los hagan el día de hoy y me los estén mandando más tardar el miércoles. Son para el miércoles, esto es la conversión de estos de esos seis ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro cómo resolver? Si se checan, en cada uno de los ejercicios son combinaciones diferentes. Entonces deberán realizar fórmulas diferentes para poder determinar los ejercicios. Punto importante. Cuando estemos determinando el ángulo, por ejemplo, en este caso, me pueden decir qué fórmula utilizamos, o más bien, qué fórmula involucra la X, la Y y el ángulo. ¿Qué fórmula sería? La tercera. La tercera, ¿verdad? La de tangente. Muy bien, entonces, vamos a utilizar la fórmula de tangente. Entonces nos dice que tangente del ángulo es igual a la componente Y sobre la componente X. Solamente y exclusivamente cuando determinemos el ángulo, entonces la función trigonométrica tenemos que quitarla de esta posición, que aquí está en su forma positiva, y si la pasamos hacia el otro lado de la igualdad, me va a quedar que el ángulo va a ser igual a tangente, pero pasa a su forma inversa, es decir, quedaría tangente inversa es igual a Y sobre X. Cuando hagamos la operación en la calculadora, ponemos shift, tangente, abrimos paréntesis, ponemos el valor de Y entre X, cerramos paréntesis y después igual. Y de esta forma vamos a poder determinar el ángulo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando estemos determinando ángulos, la función trigonométrica siempre va a ser inversa, siempre va a ser a la -1. Pero cuando estemos despejando otra variable que no sea el ángulo, la función trigonométrica siempre va a ser positiva. ¿Sí queda claro en esa parte? Sí, entonces si nos diera Y y M, sería seno a la -1, bueno, seno a la inversa por Y sobre M. Así es. Así Okay. es correcto. Es Okay. correcto. Ok, entonces, ¿alguna duda sobre estos ejercicios? Y no, para poder pasar al siguiente, para seguir avanzando en la presentación. No, ninguno. Todo claro, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿Ninguno? continúo. Entonces,
Ya, digamos, esas son las combinaciones posibles que se pueden hacer respecto a estas coordenadas, pero la realidad es que ya para cuestiones más prácticas, vamos a simplificarlo un poco más. Existen las coordenadas rectangulares, que estas coordenadas son respecto al eje X y están las coordenadas polares, que son respecto a la magnitud y el ángulo. Entonces, vuelvo a repetir, ahorita estamos aplicando este tema exclusivamente para un sistema bidireccional, o más bien, perdón, de dos ejes, ¿verdad? Un plano, simplemente coordenadas de un plano, que se utilizan dos coordenadas solamente. Una vez que se quede claro, pues vamos a pasar, como les dije hace un momento, al plano tridimensional. Entonces, existen coordenadas rectangulares. Para convertir de coordenadas rectangulares a polares, utilizamos estas dos fórmulas, ya quedan como establecidas. Para sacar la magnitud, dijimos que en rectangulares son las coordenadas de X y Y, es decir, tenemos el valor de X y Y y deseamos determinar la magnitud y la dirección, que es el ángulo. Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas de aquí de arriba. Para convertir de polares a rectangulares, en polares dijimos que es la magnitud y el ángulo. Entonces, para poder determinar la X y la Y, pues simplemente nos quedarían las fórmulas de esta forma. Magnitud por coseno del ángulo y magnitud seno del ángulo. Y vamos a obtener los valores de X y Y. Entonces, a continuación lo que voy a explicar es cómo se comportan estas conversiones de coordenadas rectangulares a polares, suponiendo que tenemos 4 vectores. Casualmente los vectores tienen las mismas dimensiones, solamente está cambiando la dirección y sentido de los vectores. Porque si podemos observar, en X siempre es 3 y en Y siempre es 4. Pero dependiendo en qué cuadrante se encuentra, pues ya dependerá qué signo lleva, si son positivos y negativos. Entonces, en el primer cuadrante, el valor del signo de X y de Y, ambos son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo, Y es positivo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Las combinaciones de signos no se repiten en los 4 cuadrantes. En el caso de X, todos los que son respecto a la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos las componentes X. Hacia arriba, en Y, son positivos y hacia abajo son negativos. Desde aquí están partiendo las 4 coordenadas que tenemos. Entonces, vamos a analizar el primer vector que se encuentra en el primer cuadrante. Para diferenciarlos, pues les puse nombres de los vectores con letras ascendentes, es decir, A, B, C y D, para poderlos distinguir unos de otros, y vamos a checar cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, tenemos que son coordenadas es 3,4. Una representación de coordenadas rectangulares se representan con la componente X, se le asigna la I latina, la componente Y, se le asigna la letra J, y si tuviéramos otra tercera coordenada, se representa, que viene siendo el eje Z, se representa con la variable K. Eso lo vamos a manejar más adelante cuando veamos los sistemas tridimensionales. Entonces, vamos a sacar primeramente la magnitud, y tenemos que para determinar la magnitud, dijimos que es la componente Y al cuadrado más la componente, X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Sustituimos valores y quedaría como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y pues esto nos daría un resultado de 5. Para determinar el ángulo de nuestro vector A, sería igual a tangente inversa de la componente Y sobre la componente X.
Entonces, sustituyendo, tenemos que sería 4 entre 3, tangente inversa de 4 entre 3, y eso nos daría un resultado de 53.13. Entonces, esto es expresado en coordenadas rectangulares, y esta expresión está expresado en coordenadas polares. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, profe. No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, en conclusión, coordenadas rectangulares sería 3i más 4j, y expresado este mismo vector en coordenadas polares sería 5 con un ángulo de 53.13. Ahora analizamos el vector número 2, que es el vector b, que tiene coordenadas menos 3,4. Sabemos bien que si aplicamos la fórmula de la magnitud, como ambos catetos son elevados al cuadrado, finalmente, pues, todos los valores que son elevados al cuadrado, aunque sean negativos, finalmente se hacen positivos, porque sería menos 3 por menos 3, sería más 9. Más 9 por más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. 9 más 16 es igual a 25. Y raíz cuadrada de 25, pues es igual a 5. Si podemos observar, pues, el valor de la magnitud, en ambos casos el resultado es igual a 5. Para sacar el ángulo es igual a tangente inversa de componente y sobre la componente x. Sustituyendo valores, podemos observar que aquí hay una multiplicación de signos. Menos por más, pues obviamente es menos el resultado. Tangente inversa de 4 entre 3 es igual a 53.13. Podemos observar que el resultado salió muy similar al anterior. Solamente la diferencia es que en el anterior el 53 es positivo y en esta ocasión me dio negativo el 53. Analizamos el tercer cuadrante, me quedaría menos 3, menos 4 las coordenadas. ¿Y qué va a suceder con la magnitud? Menos 3 al cuadrado es igual a 9 positivo, y menos 4 al cuadrado es igual a más 16. Más 16 más 9 es igual a 25 positivo, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Vamos a determinar el ángulo. Tangente inversa es igual a la componente y sobre la componente en x. Y tangente inversa de menos 4 entre menos 3, multiplicamos signos, sería menos por menos da más, y tangente inversa de 4 tercios equivale a 53.13, nuevamente nos sale el 53.13 positivo. Por último, el vector D, que es coordenadas 3, menos 4, pues ya bien sabemos que la magnitud sigue siendo 5, porque menos 4 al cuadrado es igual a más 16. 16 más 9 es igual a 25 positivo, y 25 raíz de 25 es igual a 5. Para terminar, el ángulo del vector D es igual a tangente inversa sobre la componente y, perdón, tangente inversa de la componente y sobre la componente x del vector D. Entonces quedaría menos 4 sobre 3, multiplicamos menos por más y me daría un resultado de menos 53.13. Entonces, en conclusión, al convertir de rectangular a polar, nos dieron esos resultados en los cuatro vectores, pero aquí sucede algo curioso.
podemos observar que no hay diferencia entre el vector A y el vector C, ni el vector B con el vector D. Entonces, tenemos que implementar algo diferente porque la dirección efectivamente es correcta, pero no el sentido. Tenemos que el vector A y C nos dio igual porque efectivamente tienen la misma dirección, pero el sentido están totalmente opuestos. Tenemos que el sentido de A va hacia esta dirección y el sentido de C va totalmente en dirección contraria. Es por eso que debemos implementar una metodología para poder representar correctamente estas diferencias. Entonces, antes de explicar cómo hacer esta parte, pues debemos analizar cómo se comportan o cómo se miden los ángulos. Hay dos formas de medir un ángulo. Cuando lo medimos a favor de las manecillas del reloj, este ángulo se toma como un ángulo negativo. Cuando nos podemos a medir un ángulo en contra de las manecillas del reloj, este ángulo se toma como un ángulo positivo. Entonces, vamos a representar qué significan esos resultados que nos dieron. Debemos de comprender cómo trabaja la función tangente. En este caso, la función tangente siempre toma de referencia el ángulo, el eje de las X. Y nuestro ángulo siempre lo va a empezar a contar a partir del eje de las X. Entonces, como aquí estamos contando de abajo hacia arriba, que estamos hablando que estamos contando en contra de las manecillas del reloj, y previamente comenté que cuando medimos un ángulo en contra de las manecillas del reloj, ese ángulo es positivo. De esta forma estaríamos comprobando el por qué sale el 53.13 de forma positiva. El vector B me dio 5 con un ángulo de menos 53.13. Entonces, el vector B está en el segundo cuadrante y los 53.13 pues están medidos desde el eje de las X hasta donde se encuentra nuestro vector que estamos analizando. Como estamos contando a favor de las manecillas del reloj, es decir, de aquí hacia arriba, pues este es un ángulo negativo. Dijimos que cuando contamos a favor de las manecillas del reloj, el ángulo se comporta de forma negativa. Entonces, tenemos que el C es igual a 5 con un ángulo de 53.13. Entonces, ese ángulo lo encontramos en esta forma. Estamos contando desde aquí hacia abajo, que estamos contando en contra de las manecillas del reloj, por eso ese ángulo es positivo. Y por último, los menos 53.13 son representados de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a implementar para poder saber en qué cuadrante se encuentra nuestro vector? Pues vamos a contar siempre partiendo de 0. Aquí sabemos que aquí son 0 grados, aquí son 90 grados, aquí son 180 grados y por último 270 grados. Y 0 equivale a 360 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el primer cuadrante, el ángulo final es igual a el ángulo que me da la calculadora. Entonces no voy a hacer ninguna operación en este caso. Pero cuando se encuentra en el vector B, lo que vamos a hacer es, el ángulo que me interesa saber es este ángulo que tenemos aquí. Entonces, para saber este ángulo, sabemos que
este vale 180, entonces se encuentra 53.13 grados antes de llegar a los 180 grados. Por lo tanto, el ángulo final, pues simplemente es igual a 180 menos 53.13. Cabe mencionar que este signo negativo que estamos agregando es exactamente el mismo signo que me dio la calculadora al momento de determinar. Entonces, 180 menos 53.13 me da un resultado de 126.87. En el caso C, podemos observar que se encuentra después de los 180, es decir, 53.13 grados después de los 180. Por lo tanto, voy a sumar simplemente 180 más 53.13, dándome un resultado de 233.13. Y por último, en el cuarto cuadrante, pues dijimos que son 360 grados una vuelta completa, pero se encuentra a 53.13 grados antes de llegar a los 360. Por lo tanto, el resultado sería 360 menos 53.13 y nos da un resultado de 306.87. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Entonces, la forma correcta es que quedaría que el vector A tiene una magnitud de 5 con un ángulo de 53.13. El vector B nos quedó con una magnitud de 5 con 126.87 grados. El inciso C es igual a una magnitud de 5 con un ángulo de 233.13. Y por último, el D, pues nos tenemos que es una magnitud de 5 con un ángulo de 306.87. Ahora sí, al tener de esta forma los resultados, ya podemos observar correctamente en qué cuadrante se encuentra cada uno de estos vectores. Si está entre 0 y 90 grados, significa que se encuentra en el primer cuadrante. Si se encuentra mayor a 90, pero menor a 180, significa que se encuentra en el segundo cuadrante. Si es mayor a 180, pero menor a 270 grados, pues vamos a ver que se encuentra en el tercer cuadrante. Y por último, mayor a 270, pero menor a 360, nos daría un resultado de 306.87 grados. Entonces, como conclusión, el ángulo final, si se encuentra en el primer cuadrante, pues es exactamente el mismo que nos da la calculadora. En el segundo cuadrante, a 180 le tenemos que restar el ángulo o el valor que me está dando la calculadora. Ojo, importante, en la calculadora va a ser negativo si se encuentra en el segundo cuadrante, por lo tanto, este signo ya está agregado en la ecuación. Ustedes simplemente agregan el 180 y van a respetar el signo que les da la calculadora. Si es negativo, pues obviamente va a ser una resta. Si es positivo, significa que se encuentra en el tercer cuadrante y se lo van a sumar a 180. Y por último, en el cuarto cuadrante, pues 360 menos el ángulo que me está dando la calculadora para poder determinar el ángulo final. Aquí podemos ver cómo se comporta el seno y el coseno. Es por eso es por eso que aquí, por ejemplo, podemos observar cómo se comportan las operaciones del seno y el coseno para poder determinar las operaciones. Entonces, lo que van a hacer es convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares estos ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que expliqué el día de hoy? No, maestro. No, ninguna, profe. Muy bien.
Ok, entonces ahorita subo estos ejercicios a la plataforma y voy a subir también el video para que lo puedan ver si tienen alguna otra duda al momento de que estén haciendo los ejercicios. ¿Ok? Ok, está bien. Ok, maestro. Ok, entonces, pues por mi parte sería todo por el día de hoy. Entonces, a ver, un momentito, nada más voy a hacer una captura. Y bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Nos estamos escuchando en la siguiente clase para continuar con los temas. Que tengan una excelente noche. Sale. Igual, Nos vemos, profe. lo Y saludos, que estén bien. Saludos, bye. Bye.